Documento exclusivo sobre el crimen más oculto de ETA. Ellos defendían supuestamente a los trabajadores y la libertad de Euskadi. No podían aparecer públicamente habiendo sacrificado a unas personas que no tenían nada que ver en ningún tema. Había instrucciones muy rigurosas y muy estrictas. Es decir, si llega el caso y nos hace falta, se le mata y punta, pero no se tortura a nadie. Una cosa que estábamos condenando al enemigo, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pues que este hombre pues merece la... Pues mira, se le mata, pero no se tortura a nadie. ¿Qué ocurrió exactamente en marzo de 1973? ¿Dónde están los restos de los 3 jóvenes presumiblemente secuestrados, torturados y asesinados por ETA? Una exhaustiva labor periodística nos ha permitido acercarnos a la verdad de esta macabra historia aún no cerrada. Una historia que se inició con una pelea y acabó en el crimen más oculto de ETA. José Humberto Fouz llegó a Guipúzcoa buscando un futuro mejor. Tenía 28 años. Trabajaba como intérprete en una empresa internacional de transportes. Fernando Quiroga Veiga emigró de Galicia buscando una carrera profesional. Era agente de aduanas en la localidad fronteriza de Irún. Tenía 25 años y fue el segundo en desplazarse a un País Vasco al que se sentía muy unido. Jorge Juan García Carneiro tenía 23 años y acababa de llegar de Galicia. Era una persona optimista. Había previsto casarse un mes después de su desaparición. Apasionado del mus, aseguraba que se sentía a gusto en Guipúzcoa. Mis padres y los padres de los otros 2 chicos eran personas mayores. Personas mayores que no le han levantado cabeza. O sea, mis padres han fallecido. Los padres de Jorge también. En este momento no vive más que la madre de Fernando. O sea que se han muerto sin haber, digamos, visto lo que ha sucedido. Los cuerpos de Humberto, Fernando y Jorge nunca han sido encontrados. Durante más de 30 años, las familias de los 3 jóvenes se han enfrentado a la pasividad de las autoridades. Además de sus recuerdos, para la confección de este relato hemos acudido a los testimonios de protagonistas excepcionales, de uno y otro lado, que en aquellos días estuvieron muy cerca de los hechos. No eran policías ni mucho menos ni confidentes. Fueron unas personas jóvenes que fueron a divertirse a Francia, circunstancia que pasaba con muchos españoles, y a la vuelta, pues cuando habían visto una película y habían tomado unas copas, pues pararon en un local y ahí fue donde sucedió lo que sucedió. José Amedo, ex policía. En aquella época trabajaba en los servicios de información del País Vasco, juzgado y condenado por su participación en los GAL y la guerra sucia contra ETA. ETA estaba muy protegida, pero también siempre estaba muy escamada, pensando que estaba muy controlada por policías españoles, ¿no? ETA no es que niega que haya sucedido el hecho. Pero claro, ya la familia naturalmente los echa de menos, se presentan denuncias por su desaparición, saben que han pasado a Francia, pues a pasar un día de entretenimiento, y claro, de ahí surge que ese hecho ha sido real. Ángel Ugarte, militar, fue jefe del CSID en el País Vasco. En 1975 mantuvo negociaciones secretas con los miembros más destacados de ETA. Se reunió, entre otros, con Jesús María Muñoa, Xaflis, Javier Garayalde, Erreka o Pagoaga Gallastegui Peixoto. Bueno, yo creo que toda la información que nos llega es a través de confidencias de Francia. Porque claro, aquí en España yo creo que la noticia surge más tarde. Sí, he oído hablar y he leído cosas de que había unos señores que al parecer eran gallegos y que fueron asesinados, fueron muertos por alguien. Pero ¿por qué? No lo sé. Tampoco por quiénes. Julen Madariaga, fundador y miembro histórico de ETA. En aquella época estaba refugiado en San Juan de Luz. ¿Eran de verdad, gallegos civiles que nada antes de que... Eran, por lo contrario, agentes de la Guardia Civil que efectivamente eran agentes de la Guardia Civil, y los encontraron, los que fueran, los encontraron y los mataron.
Posible también. A mí me contaba Suárez Gamboa que les confundieron con policías o esgrimían eso como falaz coartada para justificar la muerte de estos tres muchachos. Matías Antolín, periodista, biógrafo de Suárez Gamboa, militante histórico perteneciente al Comando Madrid, uno de los más sanguinarios de ETA. Él piensa que están enterrados en un monte por ahí por el sur de Francia, ¿no? Que en San Juan de Luz, muy cerca, pero nunca tenía datos concretos. Hay casos como el de Pertul y de estos tres chicos que son asignaturas pendientes. El responsable de que los nombres de los implicados en este asesinato salieran a la luz fue el periodista Alfredo Semprún. Trabajaba en el ABC, donde publicó artículos y facilitó datos definitivos. Su investigación sobre el caso de los gallegos le acarreó dentro del entorno etarra la acusación permanente de policía y una sentencia de muerte. Su hijo, que ha seguido sus pasos en el periodismo, recuerda cómo se convirtió en objetivo de ETA. Sí había una cierta incomprensión, lo de policía, periodista-policía. Eso se lo decían muchos colegas. Él daba las informaciones, daba los nombres, contaba esto ha sido así y tal. Era muy difícil desmentirle una información. Pillaron una comunicación, hay que ir a Madrid, hay que poner patas arriba. A Semprún tenéis que ponerlo patas arriba. Era la consigna de que mandaron al comando. De Alfredo Semprún tengo unos conocimientos bastante macabros y tristes. Alfredo Semprún era un policía, un miserable. Xavier Zumalde, alias El Cabra, creador del Frente Militar de ETA e instructor de los comandos terroristas. En 1973 estaba refugiado en Francia. Y entonces lo que este pudo escribir sobre los gallegos, pues para mí no tiene ningún absoluto. Creo que escribió una serie de barbaridades, dando nombres y tal, que algunos de esos habían sido gente de los Cabras. Fobias aparte, lo cierto es que las familias de los tres jóvenes comenzaron a ser conscientes de lo ocurrido en diciembre, 9 meses después de la desaparición. Alfredo Semprún publicó en ABC un artículo estremecedor en el que revelaba información trascendental del caso. Empieza la investigación y es el que obtiene una fuente en Francia que le dice, mira, ha pasado lo que ha pasado, es decir, ha habido una pelea con ellos, los han confundido con policías y los han asesinado, los han torturado y los han asesinado. Tomás Pérez Revilla. El suyo fue uno de los principales nombres desvelados por Semprún en sus artículos. Revilla fue uno de los primeros e históricos miembros de ETA. Se exilió a Francia, donde formó parte del sector más duro de la banda. Era un hombre duro y aficionado a la bebida. Se le veía con mucha frecuencia por todos los barrios del Petit Bayona, alternando. Tenía un odio tremendo a todo lo que no fuera lo que ellos representaban. Y bueno, este hombre en aquel momento pues tenía peso en la organización. Y era un hombre cruel. Y el Tomás Pérez Revilla era un hombre y me permita la frase, era un hombre chulesco y desafiante, que se paseaba por San Juan de Luz, se paseaba por Biarritz, se paseaba por Hendaya, e incluso cerca de la frontera en Beovia, con una chapela. Era un individuo relativamente alto, con una chapela grandísima y en un tono además totalmente desafiante. Luis Zeitegui, policía, fue inspector en la comisaría de Bilbao durante la década de los 70. Era un hombre, siempre lo consideraba muy sanguinario. O sea, era un hombre muy violento y siempre muy amigo de las armas y una violencia extrema. ¿Cuál fue el papel de Tomás Pérez Revilla en el asesinato de los tres jóvenes gallegos? Los policías españoles de aquellos días no dudan en responsabilizarle del secuestro, muerte e incluso tortura de los tres jóvenes. Versión que no comparten los responsables de ETA que le trataron entonces. Muy buen militante, muy hombre, no sé cómo decirte. Tomás, no, dime otra cosa, pero a lo mejor es maricón y no me he enterado. Pero torturador, es que no, a Tomás no le va ni por el forro, ¿no? Para mí Revilla era un hombre bravo, era un hombre valiente. A mí no me gustaba, pero la gente le quería porque era un militante muy bravo. Dicen que era sanguinario y tal, yo no lo sé. De todas formas, yo le he visto a Revilla cuando la acribillaron a balazos en el coche que iba con su mujer y su niña, y su mujer recibió 8 balazos y le salvó la vida porque se puso delante. Y Revilla apareció en mi casa pidiendo socorro para llamar por teléfono a la ambulancia y eso, porque su mujer desangraba por todas partes, y Revilla tenía una bala en la boina.
la había rebotado y se había quedado enganchada en la boina, era una cosa curiosa. Y sí me acuerdo lo que me dijo Pedro Revilla, esto lo pagará alguno, era clásico en eso. O sea, Revilla era un hombre muy perseguido. ¿Cómo era? Era un militante y era producto de una situación de guerra sucia, guerra incruenta y tal. Si había participado, eso no, yo ni lo sé ni me importa, ¿no? De hecho, Tomás Pérez Revilla sería 10 años después una de las víctimas más destacadas de la guerra sucia. Lo mató el GAL en Biarritz al hacer explotar una motobomba. El testigo Román Orbe vivió para contarlo. Pues salíamos de ahí mismo, veníamos aquí, pasábamos y la moto estaba aquí mismo. Luego al pasar a este lado se explotó, a mí me echó para arriba unos metros, fuimos ahí. Al caer el fotógrafo ya estaba ya a 10 metros, 7 o 10 metros de aquí. Pérez Revilla fue enterrado en San Juan de Luz días después. Son muchos ya los compañeros exilados de Euskadi Sur que han sido asesinados en Euskadi Norte. Son también muchos los compañeros que han muerto en combate. Pues sí, fue el GAL quien localizó a Pérez Revilla en el bar Laúd de Biarritz y le hicieron un regalo como suelen hacer ellos, ¿no? Le pagaron con la misma moneda que ellos solían pagar a los demás. Le pusieron una motobomba, le reventó y la deflagración lo dejó desnudo, lo quemó y murió al cabo de un mes. José Amedo estuvo procesado por este y otros asesinatos del GAL. Él y otros compañeros nunca disimularon su odio por Revilla. Cuando una etarra ha sido tan cruel, evidentemente los servicios de información que conocen en profundidad a este tipo de personas, pues sí, hay una inquina especial contra ese tipo de personas. Yo no tengo ningún reparo en decirlo, es una ley de vida, no somos ningunos santos ni nada por el estilo. Si a compañeros nuestros le ha hecho todo esto, ya muchísima más gente, porque tiene una violencia inusitada. Incluso en ETA, por ejemplo, hemos visto morir muchachos y entonces no tienes tampoco ningún reparo en tener un odio acérrimo. Y yo particularmente, a mí no me produjo ninguna impresión, y lo digo, que muriera Tomás Pérez Revilla, incluso yo me alegré. El hombre que supuestamente disparó sobre los 3 gallegos se llevó su secreto a la tumba. Sin embargo, son muchos los indicios que le relacionan con el caso. A él y al también dirigente etarra José Manuel Pagoaga Peixoto, a quien vemos y que según el Lobo fue también autor material del asesinato. Gure begietako izarretaz hielos. Mikel Lejarza, el Lobo, se infiltró en ETA y fue el responsable de las mayores caídas etarras en toda la historia de la organización terrorista. Durante su paso por la banda, el Lobo asegura haber escuchado detalles espeluznantes sobre el trato dado a los 3 jóvenes gallegos. Cuando me lo contaron, la verdad es que se me puso la carne de gallina, ¿no? Porque cogieron a unos gallegos que los confundieron con policías y los mataron, pero de mala manera. Entre ellos era el Peixoto. Y hubo una conversación que realmente es duro decirlo, ¿no? Un momento en que uno decía, ¿te acuerdas cuando sacamos los ojos con un destornillador? Cómo chillaban. Imagínate después de eso cómo te puedes sentir, ¿no? O sea, que si pillan unos policías, que ellos creían que eran policías, que al parecer no eran policías, y les sacan los ojos con un destornillador, pues en vivo, pues yo pensaba, pues coño, si me pillan a mí, ¿qué van a hacer? Pues rodajas de como la salchicha, ¿no? ¿Torturaba a ETA? Muy pocos han tenido acceso a estas imágenes. Corresponden a supuestas torturas grabadas por los propios etarras y que fueron realizadas, según testimonio de alguno de ellos, para poder soportar las vejaciones a las que se les sometía cuando eran detenidos. Teo Uriarte perteneció a ETA político-militar. Fue condenado por su pertenencia a la banda terrorista a 2 penas de muerte. Nos cuenta en primera persona las torturas a las que fue sometido. No eran interrogatorios inteligentes, ni mucho menos. Eran interrogatorios a base de jarabe de palo. Yo los 3 primeros días aguanté unas enormes palizas
y recuerdo que había dos que ellos le ponían nombre. Una le llamaban la botella turca, que el detenido estaba en el centro de un corro y todos los policías con estacas, porque para esas alturas ya las porras se habían roto con estacas, le iban golpeando a uno de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que caía al suelo. Y en cuanto caía al suelo, volvían sobre uno, le golpeaban para que se pusiera de pie y así seguían hasta que ya pues uno no podía. Y otro era lo que le llamaban el quirófano. Le colocaban a uno en el borde de una mesa, se sentaba un policía sobre las piernas y en el filo de la mesa uno ya tenía el estómago y los genitales levantados, y entonces le golpeaban con porra en el estómago, iban bajando hacia los genitales, volvían a subir hacia arriba del estómago y volvían a bajar hacia los genitales. Las imágenes fueron emitidas en algunas televisiones europeas y atrajeron la atención de ciudadanos contrarios al régimen de Franco hacia la causa etarra. De esta forma, durante el proceso de Burgos, en el que se enjuició de forma sumarísima a 16 personas por pertenencia a ETA, la banda ya se había ganado una cierta simpatía de los sectores antifranquistas. También se ven por primera vez estas imágenes. Corresponden a un encierro de refugiados vascos en la Catedral de Bayona para protestar por el proceso de Burgos y fueron grabadas por los miembros de ETA. Y es que resulta imposible explicar un caso como el acaecido con los 3 jóvenes gallegos sin detenerse antes a analizar la tensión que se vivió en Euskadi en los primeros años de la década de los 70. En este conflicto jugó también un papel capital el denominado Santuario francés. En Iparralde era una época de gran crispación, una época dura, terrible. Cayeron muchos refugiados y también cayeron muchos mercenarios que desaparecían, y muchos policías del servicio secreto también. De vez en cuando pues aparecía en un blocao algún muerto, aparecía flotando en las playas, o aparecían en los búnkeres allí tirados, o incluso como llegaban a aparecer al bajar la marea pues con un bloque atado a las piernas, ¿no? Como los mafiosos, ¿no? En Francia, en los primeros años de ETA, se llegó a considerar a los terroristas vascos como refugiados políticos y defensores de la libertad y la democracia. La policía gala apenas colaboraba con la española, con lo que era prácticamente imposible cualquier investigación de las fuerzas de seguridad españolas. Franco ya había muerto, ya estábamos en una democracia más o menos incipiente, pero una democracia, y Francia seguía aferrada a que el tema de ETA era un tema nuestro y que no quería saber absolutamente nada, ni nos pasaba la más mínima información de nada. Tenían una libertad absoluta. Iban armados, se entrenaban sin ningún tipo de problema, cobraban el impuesto revolucionario en distintos locales del sur de Francia, prácticamente a la vista de todo el mundo. Venga, mira. La Petite Bayonne, en el País Vasco francés, fue uno de esos lugares por donde los etarras campaban a sus anchas. La Rue Panecourt, concretamente, fue durante mucho tiempo un símbolo para los miembros de ETA que huían de la justicia española. No es por eso de extrañar que en el momento de mayor actividad de los GAL se produjeran hasta 7 atentados en esta calle. Porque estaba el corazón de la lucha, porque la gente de que todos los de la ETA o de los refugiados, que puede ser parte de comando, creo, que estaban viviendo por aquí, bueno, tenían sitios por aquí. Ante la pasividad de las autoridades francesas con los refugiados de ETA, surge un antiterrorismo español del signo contrario. Pero los mercenarios no empezaron con el GAL. Cuando este llegó, los diferentes grupos antiterroristas ya se habían cobrado más de 40 víctimas. Este nuevo terrorismo consigue llevar el pánico al santuario francés. Yo no podía soportar la idea de ser muerto como un conejo. Como un conejo. Te encuentras con unos señores que vienen, y se bajan del coche, sacan sus armas y ves que te van a matar, que te están apuntando y que no puedes hacer nada, absolutamente nada, porque no tienes nada con qué defenderte. Esta era la angustia, ¿no? Y yo opté por llevar, yo armado siempre armado, por razones defensivas. Junto a la Petite Bayonne, San Juan de Luz se ha considerado históricamente otro santuario francés de los primeros etarras. El centro neurálgico, el lugar de encuentro de los terroristas que huían de España, era el Anai Artea, que significa en euskera entre hermanos.
Telesforo Monzón, también fundador de Herri Batasuna, creó, junto al famoso y proetarra padre Larzábal, esta asociación de acogida al refugiado vasco. Telesforo Monzón también era otro hombre de una pieza, mucho más pulido y con mayor espíritu de gentes y con mayor experiencia humana y de todo tipo, pero bueno, también un hombre de un solo bloque, que lo que decía y punto, y no decía otra cosa, es decir, no andaba tampoco dando vueltas. Durante el franquismo y la transición, Monzón fue el abanderado del Frente Abertzale del PNV con ETA hasta vísperas de las elecciones de 1977. Ese mismo año abandonó el PNV para acabar siendo diputado de Herri Batasuna en 1979. Y Telesforo Monzón será también una pieza capital en el desenlace de la historia que les estamos contando. Así estaban las cosas a principios de los 70. Este era el caldo de cultivo de aquellos días en los que tres jóvenes gallegos deciden ir al sur de Francia a ver El último tango en París. Pocos sospechaban que este iba a ser también su último viaje. Aquel 24 de marzo de 1973 era sábado. Los tres amigos almorzaron en casa de la hermana de Humberto, en Irún. Un día comiendo, pues dicen, mira, eso vamos a ir al cine a Francia, porque además en aquellos momentos, pues los fines de semana había cantidad de caravanas que iban precisamente a ver a Biarritz, a San Juan de Luz. Eso son unas películas que en España pues estaban prohibidas. Aún le dijeron a mi marido, si vienes con nosotros al cine, dijo, no, que yo tengo que ir a trabajar, me dejáis a mí en el trabajo. Como muchos otros días, Humberto, Fernando y Juan acudieron al bar Castilla para jugar al mus. Pepe, además del dueño, era compañero de cartas y amigo de los gallegos. Todavía recuerda qué ocurrió aquel día en el que pudo convertirse en una víctima más de ETA. Vinieron y me dijeron, Pepe, vamos a Francia esta tarde. Le digo, bueno, pues vamos. Bueno, pues entonces quedamos en eso, después de comer vamos. Y luego vino Humberto y me dice, Pepe, no puedes venir con nosotros a Francia porque no hay sitio en el coche, porque quiere venir mi hermana también. Digo, bueno, pues no voy. Después de la partida, los tres jóvenes se fueron a San Juan de Luz para ver El último tango en París, película como otras muchas prohibida entonces por la España franquista. Tenían previsto regresar sobre las 10 de la noche, pero nunca lo hicieron. Pepe y su mujer María son conscientes de que aquella noche también pudo cambiar su vida. Muchas veces con los hijos, papá, principalmente el mayor me dice, papá, si vas aquel día con Fernando y Humberto, hoy estamos sin padre. Ay, digo, pues hijo, pues fue el ángel de la guarda que me dio alguna cosa para que yo me quedara, porque si voy allá me quedo con ellos. Cuando terminó la película, ya de regreso, los tres amigos decidieron detenerse en un bar de carretera para tomar una copa. Por informaciones del sumario y de la época, en un principio se pensó que se trataba de la Licorne. 30 años después, este local sigue abierto. Nos acercamos a él. Pardon, monsieur Jean-Pierre Bernato. Je suis son fils. Louis est ici. Non, il n'est pas ici. Nous voudrons parler avec lui. C'est pour? Nous sommes journalistes et nous faisons une investigation sur la disparition de 3 jeunes espagnols ici, dans la Licorne, il y a 32 années. Et nous voudrons lui demander s'il sait quelque chose, s'il se rappelle, un truc comme ça. Ouais, mais il est parti à la plage. Et il viendra aujourd'hui, tu sais? Ce soir, en fin d'après-midi. Finalmente conseguimos localizar a Jean-Pierre Bernato. Chez moi, j'habite la Licorne. Oui, à côté. J'habite la maison à côté de la discothèque. Si je pourrais faire quelque chose, parce que c'est dans mon tempérament, je ferais. Si mon associé était encore vivant, peut-être que lui, ce qui m'étonnerait de toute façon, mais enfin, peut-être qu'il aurait pu se rappeler d'une altercation entre 2 ou 3 personnes qui auraient fini dans le parking. Mais ce genre de choses, c'est arrivé tellement de fois
puisque c'était notre loi dans la discothèque. Quand deux personnes commençaient à avoir une discussion élevée, on les attrapait, on leur disait allez vous expliquer dehors. Han pasado demasiados años y Jean-Pierre dice no recordar nada del tema de los gallegos. Les gens qui parlent de cette histoire parlent de l'ETA, que c'était des gens de l'ETA et que c'est pour ça qu'ils ont disparu. Bon, je sais pas. C'est possible. Aucune idée. ¿Pero fue realmente el Alicor donde se produjo el encuentro entre los gallegos y los etarras? Nuestras investigaciones nos llevan a otro bar de la zona. En un bar que está entre San Juan de Luz y Biarritz, me parece que se llama La Tupiña. Tenían vía libre y frecuentaban todo tipo de locales, pero había unos específicamente a los que acudían con mucha frecuencia. Y uno de ellos era este. Por primera vez, después de todo este tiempo, podemos situar el lugar exacto en el que los gallegos y etarras se encontraron. No fue en La Licor, sino en La Tupiña, un bar frecuentado por terroristas huidos de España. Se me metieron en el lugar equivocado. El lugar equivocado que tú no conoces, tú no sabes si te metes allí. Y resulta que ese bar estaba gente de ETA, parece ser que bebidos, que si algunos habían conseguido pasar la frontera y demás. No, es que ellos no sabían que en ese bar había... Ellos estaban actuando de una manera espontánea, ¿no? Se habían tomado unas copas y se estaban divirtiendo, habían visto una película determinada y luego pues siguieron su diversión, se tomaron unas copas y en aquel local pues cantaron, creo recordar que era de Asturias Patria Querida, y luego hubo unas diferencias, en otra punta estaban los miembros de ETA que también estaban tomando sus copas y pasó lo que todos sabemos, ¿no? En esas salas de fiesta se juntaban todos, policías, mercenarios, etarras, golfos, busca niñas y maricones y de todo. En la sala de fiestas era todo, o sea, ¿de dónde iba la policía? Pues donde estaban los refugiados. ¿Y dónde iban los refugiados? Pues donde había diversión. El hecho es que los terroristas los debieron confundir con policías españoles. El primer enfrentamiento en el interior del local se convirtió en pelea abierta en el aparcamiento. Entonces, 3 chicos, coche matrícula de La Coruña, con una americana, corbata. Dice, bueno, pues ya había mucho policía gallego, pues policías. Nuestra investigación revela que Humberto, Fernando y Juan no fueron secuestrados en ese momento. Tras el primer encuentro, en el que recibieron una paliza, los gallegos pudieron marcharse, pero pronto fueron interceptados en la carretera. En 2 vehículos, uno de ellos el de Humberto, se los llevaron a una granja utilizada por ETA. A través de las informaciones procedentes de Francia, a través de ciertos confidentes, supimos que efectivamente ese cabaret famoso donde pues, asesinan a los 3 gallegos, o por lo menos a uno de ellos, era ahí, junto precisamente a ese caserío. En este caserío, para muchos una auténtica casa de los horrores, trataron de arrancar una confesión. Los etarras, en un primer momento, estaban convencidos de que habían capturado a 3 policías. Los interrogaron, muy hábilmente, evidentemente, le sacaron los ojos a alguno de ellos. Y cuando comprobaron que no tenía nada que ver, después de hacerles sufrir enormemente, no podían arriesgarse. Además, no estaban en condición de soltarlos y no podían arriesgarse al final eran trabajadores. Por eso, precisamente, porque comprobaron que eran trabajadores, ellos no podían desprestigiarse habiendo sacrificado a unos trabajadores. Mientras tanto, los familiares angustiados por la falta de noticias no saben dónde acudir en demanda de ayuda. Recurren a la Casa de Galicia en Irún, a cuyo presidente en 1973 hemos podido localizar. Cuando sucedieron los hechos, ellos fueron a San Sebastián y se dirigieron a la Casa Galicia para que miembros de la Casa Galicia, en ese caso yo el presidente, les presentara lo que ellos decían, que pudo ser la ETA quien los había asesinado, que le presentara miembros de la ETA. Y yo dije que eso no podía presentarlos, porque no los conocía. Lo primero que Eliseo recuerda, y está dispuesto a reconocer, es que el miedo pudo frenar la actuación de la Casa de Galicia en un tema tan delicado como un triple asesinato. Pues con amenazas, o asesinatos, o cosas de estas, que es lo que todo el mundo de aquella teníamos miedo.
Las familias acusan también a la Iglesia vasca de haberles dado la espalda. Su relación más amarga fue con dos de los religiosos más polémicos. El proetarra padre Larzábal, párroco de Socoa cuando ocurrieron los hechos, y José María Setién, obispo titular de San Sebastián entre 1979 y 2000. Tengo recortes de prensa aquí guardados, declaraciones de Setién y demás, y de Larzábal, que además cuando el Pérez Rivilla tuvo un atentado, que Pérez Rivilla era de ETA, le dio un infarto al corazón. Digo yo, sí, fíjate tú, qué pena nos da. O sea, que hay un infarto porque ha recibido un atentado el Pérez Rivilla, y la cantidad de personas que han muerto asesinadas por ETA, no le dio ningún infarto a este señor. Determinados sacerdotes, porque hay otro sector que no, pero determinados sacerdotes que aún siguen, digamos, apoyando de una manera u otra a los ETA. Tampoco sirvió para nada el recurso a instancias oficiales. Ante las insinuaciones y noticias que empiezan a filtrar algunos medios, los familiares presentaron una denuncia a las autoridades de los dos países. La policía francesa rastrearía la zona y poco más. La teoría de aquí del pueblo era que sería la ETA. Y otros decían, pues puede ser por una riña callejera, por alguna mujer, y eso es lo que la gente pensaba. Al cabo de unos meses pues empezaron a circular rumores y se publicó en algunos periódicos pues que se habían topado con unos etarras y que los confundieron con policías españoles y bueno, los mataron y se deshicieron de los cadáveres. La autoría de ETA empezó a tomar cuerpo entre amigos y vecinos. A la escasa colaboración francesa se añadió pronto otra pega. En las Navidades de 1973, ETA asesinaba al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno. Este coche que hay ahí es el mío. Lo deja esta mañana que venía a un recao y fíjese usted cómo se encuentra ahora. La trascendencia de este atentado hizo que la poca luz que se iba consiguiendo sobre el caso de los gallegos se apagara de repente. En España, las pesquisas se limitaron a interrogar en 1974 al pistolero Jesús María Zabarte Arregui. Este etarra, que tras ser amnistiado participó en una treintena de asesinatos, declaró entonces que le había preguntado a Pérez Revilla por los jóvenes gallegos y que el dirigente etarra le había respondido esto: cuanto menos sepas, mejor. Ante la aparente despreocupación e inevitable olvido que parecía amenazar al caso, alguien decide actuar. Había interés en, digamos, en sacar el tema, ponerlo en candelero y de alguna manera forzar el que hubiera una exigencia de investigación. Esta es la respuesta a uno de los interrogantes que hasta ahora se cernían sobre este caso. ¿De dónde salieron los panfletos con las caras de Humberto, Fernando y Jorge que denunciaban su desaparición e identificaban a los presuntos asesinos? Los hizo y distribuyó la propia policía. Los pasquines normalmente, como otros pasquines que había una contrapublicidad de distintos temas, se hacían en la Dirección General de Seguridad en Madrid. Y luego los propios servicios informáticos tiraban. Este programa ha podido también averiguar que en junio de 1974, en un registro realizado en el caserío Egusquiza de la localidad guipuzcoana de Segura, se encontró una carta escrita a su novia por uno de los implicados, Ceferino Arévalo. En ella, Ceferino, uno de los hombres que aquella noche acompañó a Revilla, reconoce que les dio una paliza a los tres jóvenes, pero niega haber participado en su muerte. En el registro se encontró una carta del ruso, uno de los que había intervenido en la paliza que le pegaron a los tres chicos gallegos, y en la carta esa, que es manuscrita por él y tal, decía lo siguiente. Dice, aunque has leído en determinados periódicos, concretamente en el ABC, nombrada el ABC, que hemos matado a unos jóvenes gallegos o españoles, no recuerdo si decía gallegos o españoles, dice, yo te aseguro que me he llevado un disgusto, decía más o menos, porque nosotros, te doy mi palabra de honor, que nosotros no los hemos matado. Nosotros solamente les dimos una paliza y de lo demás ya no sabemos absolutamente nada más. Y entonces ya me limitó a decir que luego me imagino que según las
las noticias que tuvimos los cogería Tomás Pérez Revilla y Peixoto y no sé si algún otro más. Esta era una prueba inequívoca de que ETA estaba detrás de los hechos. La novia de Ceferino Arévalo era Paquita Aguirre. La policía no llegó a interrogarla. Conseguimos localizarla después de más de 30 años en Beasain, en Guipúzcoa. Hola, buenas tardes. Estamos buscando a Francisca. Sí, mi mujer, sí. Aquí. Queríamos hablar con usted porque estamos haciendo una investigación sobre lo que ocurrió con 3 jóvenes gallegos hace más de 30 años. Por las informaciones que nosotros tenemos, usted era novia o guardaba relación con Ceferino Arévalo. ¿Quién es Ceferino Arévalo? ¿No conoce a Ceferino Arévalo? Sí, un chico de Legorreta, sí. Ceferino Arévalo le envió una carta a usted hablándole del tema de los gallegos. ¿Qué? ¿Hace 30 años? Yo llevo 29 años casada. Yo novia no he sido. O sea, lo que te digo, eso era un esto de nada. Es que nada. Sí, era una cría, además, yo. Sí, era una cría. Sí, tenía 15, 16 años, o sea que... No. Yo esa carta nunca la he recibido. Ceferino Arévalo pertenecía a ETA en aquellos años, ¿no? Sí, así me enteré luego, sí. Sí, no me enteré, sí. ¿Y no se puso en contacto nunca contigo? No. Nada. A mí una vez me mandó una carta y me mandó y yo ya les dije, o sea, no quería saber, yo le devolví una carta diciendo que no quería saber nada, o sea, nada en absoluto. Bueno. ¿Y en esta carta no le hablaba de los gallegos? No, a mí no me dio ninguna carta de gallegos ni hablar. El fiscal solicitó el interrogatorio de todos los implicados. Además de Revilla, Ceferino Arévalo, alias El Ruso, Prudencio Sodupe, alias Pruden, Jesús de la Fuente Irureta Goyena, Basacarte, Sabino Achalandabaso Barandica, Sabin y Manuel Murúa el Casero. Pero el juez consideró que no era necesario. El sumario sobre la desaparición de los 3 jóvenes es muy corto, 148 folios. Ha permanecido durante años en el juzgado número 3 de San Sebastián y está compuesto sobre todo por artículos publicados en la prensa. Los jueces archivaron el caso en la temprana fecha de 1975, tan solo 2 años después de la desaparición de los 3 jóvenes. Los años siguen pasando y no hay rastro de los desaparecidos. En 1997, un anónimo comunicó la existencia de unos restos abandonados en el cementerio de Viriatú. Lo primero que dictaminaron los forenses es que se trataba de los cuerpos de 3 personas. Las familias de Humberto, Jorge y Fernando creyeron que por fin los habían encontrado. En el Senado, en marzo del 99, le pregunté al ministro del Interior, que entonces era Mayor Oreja, pues por los resultados de las pruebas de ADN que habían realizado a los restos de la tumba. Y como ciudadana vasca y desde este escaño al que me han traído los votos democráticos de miles de guipuzcoanos, quiero romper esa losa de silencio. Por Humberto, por Fernando y por Jorge. Por eso, señor ministro, ahora que nos acaba de sorprender con el anuncio solemne de que su departamento tratará de esclarecer lo que pasó con Pertur, porque entre otras razones fue compañero suyo de colegio, quiero pedirle que no olvide que hay otras personas a las que ETA hizo desaparecer y cuyas familias seguimos cargadas de razones y de legitimidad esperando respuestas. Quiero solicitarle su compromiso, el compromiso del Gobierno con la búsqueda infatigable e ininterrumpida de esas respuestas. Queremos saber dónde escondieron los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge. Eran 3 seres humanos y 3 familias a las que nadie escuchó ni ayudó. Solo un sumario que apenas ocupó un mísero tomo de 4 o 5 centímetros de grosor y que ya en 1975 fue guardado en alguna caja de algún sótano de un juzgado de instrucción de San Sebastián. Muchas gracias. Quiero decirle que el Ministerio del Interior, ya lo ha dicho, ha abierto una línea de investigación para el esclarecimiento de la desaparición de Eduardo Moreno Berraleche. Simplemente por una única razón, no razones personales, la razón del esclarecimiento de la verdad, a través de la petición que ha hecho la familia de Moreno Berraleche. Quiero decirle que esa línea de investigación que abre el Ministerio del Interior también está abierta a que podamos simultáneamente investigar las desapariciones a las que usted hace referencia. Y yo quiero decirle que si hay alguien o hay algún ministerio que tiene un especial interés en el esclarecimiento de los hechos, por las razones que le acabo de exponer, es y será el Ministerio del Interior. La sobrina de Humberto Fouz y parlamentaria del Partido Socialista de Euskadi consiguió, no sin cierta oposición de los partidos nacionalistas, que el Parlamento vasco instara al Gobierno a retomar la investigación. Chema Urquijo, director de Derechos Humanos del País Vasco, ha confirmado a este programa que ninguna de las pesquisas realizadas hasta ahora ha dado resultado.
Coral está convencida de que muchas personas del entorno etarra y que hoy están fuera de la banda terrorista conocen detalles de lo que ocurrió. Por ello se ha puesto en contacto varias veces con uno de los implicados en el crimen, Manuel Murúa el Casero, supuestamente arrepentido de su pasado criminal y reinsertado. No obtuvo ni una sola respuesta a su pregunta: ¿dónde están los cadáveres? Yo lo que pediría es a aquellas personas que en aquella época estaban en ETA y que hoy puedan estar totalmente reinsertados y que supieran, oyeran en aquellas fechas lo que pasó, pues que nos aporten los datos que nos permitan encontrar el sitio en el que se deshicieron de los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge. Ese momento puede haber llegado. 2 llamadas telefónicas, una en los años 90 al cuartel de Inchaurrondo y otra al diario El Mundo a principios de este año, indicaban que alguien del entorno etarra de aquellos días estaba dispuesto a desvelar información del caso. Partiendo de este hecho, trazamos una nueva línea de investigación. Publicamos un llamamiento de Coral Rodríguez. El delito ha prescrito. Ya han pasado más de 20 años desde que se cerraron las diligencias. Eso quiere decir que los autores del crimen ya no tienen responsabilidad penal. Aunque confesaran su crimen, la justicia no podría hacer nada contra ellos. Quizás todos estos motivos han servido para que alguien se decida a romper su silencio. El hecho es que recibimos una nueva llamada. Nuestro confidente nos indica una casa en la que pueden estar los cuerpos y nos hace llegar un mapa. Descubrimos que la casa perteneció a un dirigente político del País Vasco y fue de Herri Batasuna. Nos desplazamos hasta allí. Mikel Lejarza, el Lobo, nos confirma que la casa fue utilizada como refugio de etarras. Era una casa que se empleaba de paso. Iba gente de nivel de la organización. Dentro de lo que yo he oído y he visto y sospechado, me da la sensación de que en esa cuadra realmente puede existir uno de esos pozos, esos túneles que echaron abajo. Ese es el lugar donde pudieron estar ellos. Además del Lobo, nuestro confidente sigue aportando datos. Según él, en este terreno podrían encontrarse no solo los cadáveres de los 3 gallegos, sino también los restos de Eduardo Moreno Vergareche Pertur. Según este mismo confidente, el nombre de Pérez Revilla se ve envuelto también en el asesinato de los policías Jesús Martínez y Jesús María González. Sus cuerpos fueron hallados en la localidad francesa de Anglet en 1937, con disparos en la cabeza y las manos amputadas. Después de meses de trabajo, sentimos que nuestra investigación comienza a dar sus frutos. Por fin hay respuestas a las mayores incógnitas sobre el caso de los gallegos, la muerte de Pertur, un histórico de ETA, y el crimen de 2 policías asesinados y mutilados por ETA. Todos los casos parecen estar relacionados. ¿Nos encontramos ante la fosa común de ETA? Son muchas todavía las interrogantes que quedan abiertas. ¿Existe una fosa común de ETA? Si es así, ¿están enterrados en la fosa los 3 jóvenes gallegos y otras víctimas de la banda terrorista? Son algunas de las incógnitas que abordaremos en un reportaje de investigación que emitirá próximamente un documento exclusivo sobre el crimen más oculto de ETA. Ellos defendían supuestamente a los trabajadores y la libertad de Euskadi. No podían aparecer públicamente habiendo sacrificado a unas personas que no tenían nada que ver en ningún tema. Había instrucciones muy rigurosas y muy estrictas. Es decir, si llega el caso y nos hace falta, se le mata y punta, pero no se tortura a nadie. Una cosa que estábamos condenando al enemigo, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pues que este hombre pues merece la... Pues mira, se le mata, pero no se tortura a nadie. ¿Qué ocurrió exactamente en marzo de 1973? ¿Dónde están los restos de los 3 jóvenes presumiblemente secuestrados, torturados y asesinados por ETA? Una exhaustiva labor periodística nos ha permitido acercarnos a la verdad de esta macabra historia aún no cerrada. Una historia que se inició con una pelea y acabó en el crimen más oculto de ETA. José Humberto Fouz llegó a Guipúzcoa buscando un futuro mejor. Tenía 28 años. Trabajaba como intérprete en una empresa internacional de transportes. Fernando Quiroga Veiga emigró de Galicia buscando una carrera profesional. Era agente de aduanas en la localidad fronteriza de Irún. Tenía 25 años y fue el segundo en desplazarse a un País Vasco al que se sentía muy unido.
Jorge Juan García Carneiro tenía 23 años y acababa de llegar de Galicia. Era una persona optiolín, periodista, biógrafo de Soares Gamboa, militante histórico perteneciente al Comando Madrid, uno de los más sanguinarios de ETA. Él piensa que están enterrados en un monte por ahí por el sur de Francia, ¿no? Que en San Juan de Luz, muy cerca, pero nunca tenía datos concretos. Hay casos como el de Pertul y de estos 3 chicos que son asignaturas pendientes. El responsable de que los nombres de los implicados en este asesinato salieran a la luz fue el periodista Alfredo Semprún. Trabajaba en el ABC, donde publicó artículos y facilitó datos definitivos. Su investigación sobre el caso de los gallegos le acarreó dentro del entorno etarra la acusación permanente de policía y una sentencia de muerte. Su hijo, que ha seguido sus pasos en el periodismo, recuerda cómo se convirtió en objetivo de ETA. Sí había una cierta incomprensión, lo de periodista-policía. Eso se lo decían muchos colegas. Él daba las informaciones, daba los nombres, contaba esto ha sido así y tal. Era muy difícil desmentirle una información. Pillaron una comunicación, hay que ir a Madrid, hay que poner patas arriba. A Semprún tenéis que ponerlo patas arriba. Era la consigna de que mandaron al comando. De Alfredo Semprún tengo unos conocimientos bastante macabros y tristes. Alfredo Semprún era un policía, un miserable. Xavier Zumalde, alias El Cabra, creador del Frente Militar de ETA e instructor de los comandos terroristas. En 1973 estaba refugiado en Francia. Y entonces lo que este pudo escribir sobre los gallegos, pues para mí no tiene ningún absoluto. Creo que escribió una serie de barbaridades, dando nombres y tal, que algunos de esos habían sido gente de los... Había previsto casarse un mes después de su desaparición. Apasionado del mus, aseguraba que se sentía a gusto en Guipúzcoa. Mis padres y los padres de los otros 2 chicos eran personas mayores que no le han levantado cabeza. O sea, mis padres han fallecido. Los padres de Jorge también. En este momento no viven más que la madre de Fernando. O sea que se han muerto sin haber, digamos, visto lo que ha sucedido. Los cuerpos de Humberto, Fernando y Jorge nunca han sido encontrados. Durante más de 30 años, las familias de los 3 jóvenes se han enfrentado a la pasividad de las autoridades. Además de sus recuerdos, para la confección de este relato hemos acudido a los testimonios de protagonistas excepcionales, de uno y otro lado, que en aquellos días estuvieron muy cerca de los hechos. No eran policías ni mucho menos ni confidentes. Fueron unas personas jóvenes que fueron a divertirse a Francia, circunstancia que pasaba con muchos españoles, y a la vuelta, pues cuando habían visto una película y se habían tomado unas copas, pues pararon en un local y ahí fue donde sucedió lo que sucedió. José Amedo, ex policía. En aquella época trabajaba en los servicios de información del País Vasco, juzgado y condenado por su participación en los GAL y la guerra sucia contra ETA. ETA estaba muy protegida, pero también siempre estaba muy escamada, pensando que estaba muy controlada por policías españoles, ¿no? ETA no es que niega que haya sucedido el hecho, pero claro, ya la familia naturalmente los echa de menos, se presentan denuncias por su desaparición, saben que han pasado a Francia, pues a pasar un día de entretenimiento, y claro, de ahí surge que ese hecho ha sido real. Ángel Ugarte, militar, fue jefe del CSID en el País Vasco. En 1975 mantuvo negociaciones secretas con los miembros más destacados de ETA. Se reunió, entre otros, con Jesús María Muñoa, Xaflis, Javier Garayalde, Erreca o Pagoaga Gallastegui Peixoto. Bueno, yo creo que toda la información que nos llega es a través de confidencias de Francia. Porque claro, aquí en España yo creo que la noticia surge más tarde. Sí, he oído hablar y he leído cosas de que había unos señores que al parecer eran gallegos y que fueron asesinados, fueron muertos por alguien. Pero ¿por qué? No lo sé. Tampoco por quiénes. Julen Madariaga, fundador y miembro histórico de ETA. En aquella época estaba refugiado en San Juan de Luz. ¿Eran de verdad, gallegos civiles que nada de antes que... ¿Eran, por lo contrario,
agentes de la Guardia Civil que efectivamente eran agentes de la Guardia Civil, y los encontraron, los que fueran, los encontraron y los mataron. Posible también. A mí me contaba Suárez Gamboa que les confundieron con policías o esgrimían eso como falaz coartada para justificar la muerte de estos 3 muchachos. Matías Santabras. Fobias aparte, lo cierto es que las familias de los 3 jóvenes comenzaron a ser conscientes de lo ocurrido en diciembre, 9 meses después de la desaparición. Alfredo Semprún publicó en ABC un artículo estremecedor en el que revelaba información trascendental del caso. Empieza la investigación y es el que obtiene una fuente en Francia que le dice, mira, ha pasado lo que ha pasado, es decir, ha habido una pelea con ellos, los han confundido con policías y los han asesinado, los han torturado y los han asesinado. Tomás Pérez Revilla. El suyo fue uno de los principales nombres desvelados por Semprún en sus artículos. Revilla fue uno de los primeros e históricos miembros de ETA. Se exilió a Francia, donde formó parte del sector más duro de la banda. Era un hombre duro y aficionado a la bebida. Se le veía con mucha frecuencia por todos los bares del Petit Bayona, alternando. Tenía un odio tremendo a todo lo que no fuera lo que ellos representaban. Y bueno, este hombre en aquel momento pues tenía peso en la organización. Y era un hombre cruel. Y el Tomás Pérez Revilla era un hombre y me permita la frase, era un hombre chulesco y desafiante, que se paseaba por San Juan de Luz, se paseaba por Biarritz, se paseaba por Hendaya, incluso cerca de la frontera en Beovia, con una chapela. Era un individuo relativamente alto, con una chapela grandísima y en un tono además totalmente desafiante. Luis Ceitegui, policía, fue inspector en la comisaría de Bilbao durante la década